Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es Fortalezas y falencias de la teología feminista, bajo la serie Mujer y Teología. Con ustedes el maestro Dulce Gutiérrez. Qué alegría tener la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de Iglesia.edu, que es una división de Aleph University. Hoy continuaremos con la serie Mujer y Teología. Estaré abordando el tema Fortalezas y falencias de la teología feminista. Con esta enseñanza me propongo dos objetivos. El primero, explicar qué es la teología feminista. El segundo, enumerar dos fortalezas y dos falencias de la teología feminista. Creo que una de las partes más importantes es que logre explicarles y que puedan entender qué es la teología feminista. Es importante comprender que la teología feminista se presenta como una teología de la liberación. Su metodología consiste en ver, juzgar y actuar. Es decir, que se parte de la realidad en un contexto o situación determinada, para luego juzgarla con la palabra de Dios y tomar decisiones en cuanto a la acción que debe transformar esa realidad. En este sentido, la teología feminista es una teología contextual, es decir, hablar de Dios desde la realidad de las mujeres. ¿Quiere decir entonces que la teología feminista es un movimiento de mujeres y para mujeres? La respuesta es no. La teología feminista es una teología para varones y mujeres que están preocupados por las problemáticas de las mujeres. Y su fundamento es traer reflexión sobre las acciones para transformar esa realidad sufriente. Ahora bien, ¿qué problemas son los que enfrentan las mujeres? Hay una lista enorme, pero para enumerar algunos de ellos puedo mencionarle la violencia, el feminicidio, la opresión, la pobreza, la brecha salarial, el desempleo, el matrimonio infantil, el acoso y hostigamiento sexual, despidos y falta de apoyo por maternidad, las leyes, prácticas, usos y costumbres discriminatorios. Estos son solo algunos de los problemas que llenan de obstáculos su camino, impidiendo a las mujeres, adolescentes y niñas vivir una vida libre de violencia y disfrutar sus derechos en condiciones de igualdad. Es decir, que la teología feminista basa su reflexión en todas estas problemáticas de injusticia y dolor que han envuelto a las mujeres a lo largo de la historia, pero también en la actualidad. Por lo tanto, no es una teología que enseñe enemistad entre los géneros o que debería elevar a la mujer a un plano de superioridad. Con un balance correcto, trae a su reflexión teológica mucha esperanza, ya que parte de esta realidad sufriente en que han sido sumergidas las mujeres son producto de la brecha de diferenciación a favor de los hombres. Y es necesario dejar en evidencia y puntualizar que esto no es correcto, no es moral ni espiritualmente aceptable. Este mal social debe ser corregido y esto es lo que busca la teología feminista. Esto no es algo fácil, ya que se da desde una construcción psicosocial a lo interno del hogar, la sociedad misma y lastimosamente desde la iglesia por una teología patriarcal. Es entonces cuando la teología feminista se ve obligada a deconstruir la teología patriarcal y a proponer nuevos paradigmas para su liberación, como un encuentro con el evangelio mismo de redención y dignificación de las mujeres. Una vez explicado qué es la teología feminista, es importante hablarles de dos de sus fortalezas. La primera fortaleza de la teología feminista es que reivindica la dignidad de la mujer. La dignidad de la mujer no radica en las cualidades u atributos que posea, sino en su condición de persona.
y de allí se deriva la igualdad que existe entre varón y mujer. La dignidad de la persona se funda en ella misma. De aquí nacen todos los derechos humanos y la igualdad en cuanto al ser mujer u hombre. Es decir, no se trata de una igualdad biológica, porque claramente varón y mujer son distintos, con rasgos fisiológicos, psíquicos y funciones dadas por Dios distintas. Lastimosamente, en muchos de los casos, las mujeres son privadas incluso de sus derechos inalienables, es decir, aquellos que son considerados como fundamentales, los cuales no pueden ser legítimamente negados a una persona, ya que forman parte de su esencia. Me refiero a la libertad, la búsqueda de la felicidad y la vida. Para referirme a este último, sabemos que muchas mujeres están siendo asesinadas y hay datos estadísticos que pueden ejemplificar esto que estoy mencionando. Para que nos hagamos una idea, solo en Honduras y de acuerdo a cifras del Observatorio de la Violencia, 4.216 mujeres murieron de forma violenta en el país. Esto entre los años del 2012 y 2020. De esos casos, el 61%, es decir, 2.572 mujeres, son feminicidios. Y la mayoría sucedieron en el entorno cercano a la víctima, en el que el principal agresor es un hombre vinculado sentimentalmente con la mujer. El 95% de los casos de estas mujeres asesinadas siguen impunes. Imagínense si sumáramos las cifras de cada país del continente americano, donde las mujeres han sido asesinadas. Verdaderamente, este debe ser un tema de estudio y de interés para el cristianismo. Sumado a este panorama gris, es necesario mencionar que la gran mayoría de la masa de mujeres son privadas y coartadas en la búsqueda de la felicidad. La vida misma les es como una losa pesada de sobrellevar. No viven en la libertad física, emocional, financiera y espiritual. Muchos podrán juzgar sobre esta condición al decir y justificarse en que algunas mujeres sí han logrado su libertad, pero que muchas no lo han logrado porque son haraganas, porque son flojas y que su actual condición es producto de la toma de malas decisiones, haciendo culpable nuevamente solo a las víctimas. Y yo le pregunto específicamente al pueblo de Dios, a los cristianos, más bien, ¿no son estas razones las que avalan que se requiera sabiduría de lo alto para intervenir y cambiar estas problemáticas? Por lo tanto, la teología feminista reivindica la dignidad de la mujer, no por sí misma, sino con fundamentos y postulados bíblicos. Lo anterior nos permite abordar la segunda fortaleza de la teología feminista. Esta fortaleza es que le otorga a la mujer un papel protagónico igual que al hombre. Es de vital importancia recordar que una vez que Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo a su semejanza. Pero también podemos leer en el relato de la creación que Dios los bendijo a ambos, es decir, a los dos les dio su bendición. Velemos pues porque no sean las estructuras dominantes que ejercen opresión sobre las mujeres y también la iglesia como institución social no sean quienes estén subestimando y desestimando la bendición otorgada por Dios a la mujer. Contrario a lo anterior, se espera que sea la iglesia quien evidencie su cultura del evangelio, siendo la primera en levantar estandarte para defender y asegurar la dignidad, el protagonismo y el propósito de la mujer en la familia, en la sociedad y en la iglesia. Reconozcamos que en la mayoría de casos esto es demasiado atrevido para algunas denominaciones y teólogos conservadores, aun y cuando al no cumplir esto se vuelve en una realidad de discriminación que atenta contra el evangelio mismo y que requiere ser juzgado conforme a la palabra de Dios. Y lo más importante, tomar decisiones en cuanto a las acciones que deben transformar
esa realidad en la que viven la mayoría de mujeres y en la cual están sumergidas. Estas acciones son necesarias para que se produzca su liberación en gozo y alegría, que se traduce en el encuentro del Evangelio para las mujeres, que son parte de los rostros sufrientes de este siglo. Pero si quienes en primer lugar deben hacerlo, es decir, los cristianos y líderes religiosos, no lo hacen, se vuelven parte del sistema opresor y de iniquidad que atenta contra la dignidad y papel protagónico de la semejanza de Dios, es decir, las mujeres. Ahora bien, ninguna mujer debe permitir que nadie subestime su papel protagónico, ni siquiera ella misma. Es decir, si es una ingeniera del hogar o como la llamamos, ama de casa, o una mujer profesional, una artista, una empresaria o una pastora o cualquier otra cosa que haga. En lo que haga debe ser la mejor, porque ella mejor que nadie sabe a lo que su Creador la ha llamado, porque al final de cuentas es la voluntad de Dios la que tanto hombres como mujeres deben cumplir. Todos debemos velar en comportarnos dignamente, en respeto mutuo. De igual importancia es el papel protagónico de la mujer como lo es el del hombre. Al enseñar sobre teología feminista no podemos hablar solo de sus fortalezas, es necesario hablar también de las debilidades. Una de estas debilidades es que si la teología feminista no se enseña con el balance correcto, corre el riesgo de estigmatizar al hombre. Comprendamos que Dios creó campos paralelos para la experiencia del deseo humano, hizo juzgar la tierra, el masculino y el femenino. Por lo tanto, no se debe caer en el otro extremo, que a razón de buscar la reivindicación de la dignidad de la mujer, ofender la fama, el honor o dañar la dignidad del hombre. El secreto está en tener el balance correcto y tener presente que ante todo es el pecado, tanto en hombres como en mujeres, que ha catapultado a niveles sobrehumanos los males sociales, como la violencia y la discriminación, creando enemistad entre unos y otros, o incluso hasta enseñorearse de la vida misma al caer en el asesinato. Dios mismo, a través del Evangelio, es quien busca que sus postulados se establezcan en la tierra. Solo de esta manera tendremos sociedades donde las relaciones con el Creador, así como con los semejantes, puedan estar sanas y libres de abusos e injusticias. Por lo tanto, también en las iglesias se debe enseñar adecuadamente. Si de teología feminista hablamos, se debe enseñar que no solo se trata de enemistad entre géneros o planos superiores erróneamente, sino sobre el respeto, la justicia social, la verdadera masculinidad, lo que implica ser hombre, así como el respeto a la dignidad, pero también a las mujeres sobre la verdadera feminidad y otros temas por controversiales que sean, porque es necesario mencionar, en muchos casos, la violencia doméstica también puede ser ejercida por la mujer hacia el hombre, solo que en muchos casos éste calla por vergüenza. Debe ser entonces desde los recintos sagrados y en los hogares donde se debe comenzar a reflexionar y a tomar acción en cuanto a estos temas. Todo lo anterior es importante para no caer en la estigmatización del hombre, pero sí es necesario mencionar lo que dice la teóloga Marilú Rojas Salazar. No es estar en contra de los hombres, es estar enojadas contra la violencia, la discriminación y el abuso y la exclusión que se ejerce contra las mujeres. No existe ningún problema con que Jesús sea varón, sino con que no haya en la iglesia más varones como Jesús. Esa es la verdadera situación. Entonces, nos corresponde traer lucidez sobre lo que implica ser hombre y mujer, bajo una cultura del reino celestial en una sociedad terrenal. Y esto requiere sabiduría, pues no se debe estigmatizar ni al hombre ni a la mujer. Esto nos da pie a la segunda y última deficiencia de la teología feminista que veremos en esta enseñanza.
Es importante recalcar que aun y cuando la teología feminista intenta rescatar la dignidad de la mujer y su papel protagónico, si no se enseña correctamente, su cosmovisión puede ser exclusivamente feminista y excluyente y caer en postulados de un feminismo radical. Está bien alzar la voz por si se pretende hacer creer que el valor de las mujeres es solo por ejercer roles o estereotipos: madre, esposa, virgen, cuidadora, reproductora, educadora u otros, como un modelo de mujer sometida, obediente, silenciosa y servicial, que reproduce o por lo menos no cuestiona el sistema patriarcal. Lo que está mal es tomar esto solo como un punto de partida de esa realidad. Aun y cuando entendemos que, entre otras cosas, lo que nos ha quedado es una situación en la cual hoy más que nunca las contribuciones espirituales de la mujer en la iglesia, el hogar, la familia y en otros aspectos de la sociedad no son reconocidos en la misma medida, no solo por los hombres, sino, lo que es aún más doloroso, por las mujeres mismas. Esto debe hacer reflexionar, porque más importante aún es sobre cómo las mujeres se tratan a sí mismas y permiten ser tratadas. Por lo tanto, mujeres, no se permitan desestimar lo que hacen, pues no es de menos valía que lo que hace un hombre. Es tu Dios el que te ha comisionado para dar lo mejor de ti. Se debe entender a cabalidad que ser mujer no es excluyente de toda posibilidad de ser un ser humano inteligente, capaz para dirigir, liderar, pero tampoco nos hace superiores a los hombres. Y esta verdad, muchas veces, lejos de verse como un privilegio, de tener esa capacidad de ver a otro como un igual, se interpone como una carga sufriente. Pero entendamos que si solo estamos viendo el mundo con la cosmovisión de los males que afectan a las mujeres, se vuelve excluyente y corremos el riesgo de caer en el mismo mal del cual se defiende el feminismo. Por lo tanto, debemos actuar con equidad, con sabiduría, ver al otro como a uno mismo y no olvidar que tanto a mujeres como a hombres deben velar, entre otras cosas, por la sana crianza de la nueva generación de seres humanos que habitarán este mundo, donde se les haga ver que la violencia, las relaciones laborales injustas, el abuso, el acoso y otro de los problemas mencionados anteriormente no deben ser aceptados ni vistos como normales, o peor aún, cerrar los ojos y dejarlos en la indiferencia. Urge el grito de hombres y mujeres valientes que sean capaces de llamarle malo a lo malo. Por lo tanto, todos debemos enfocarnos y actuar con valores y principios eternos, donde no prevalezca ni el machismo, ni el patriarcado, o un feminismo radical, o el matriarcado, pero también que estén dispuestos a examinarlo todo y retener lo bueno, porque actuar juiciosamente nos ha llamado el Señor. No caigamos en el error de desestimar la teología feminista. En cambio, tomemos sus fortalezas, donde se nos habla que hombres y mujeres son llamados a reflexionar sobre los problemas que acechan a las mujeres, no con el fin último de solo buscar culpables, sino asumiendo la responsabilidad de crear acciones que cambien esa realidad sufriente, en reivindicación de la dignidad de la mujer y la armonía de los géneros. Esto no debe interpretarse como pasividad, sino al contrario, son las estructuras dominantes de unos sobre otros a las cuales debemos apuntar y promover cambios genuinos. Y así, de esta manera, tendremos relaciones más duraderas, equitativas y justas, es decir, relaciones que verdaderamente hablan del Evangelio. Esto es lo que hemos podido hablar en esta enseñanza de la teología feminista. Mis conclusiones son: número 1, la teología feminista reivindica la dignidad de la mujer. Número 2, pone a la mujer en el mismo plano protagónico que el hombre.
Y número 3, entre sus debilidades más importantes es ver el mundo solo desde la cosmovisión de la mujer. Y número 4, entre sus fortalezas más importantes es que hace el llamado, tanto al hombre como a la mujer, a buscar reflexión y solución a las problemáticas de las mujeres. Fue un gusto haber compartido esta enseñanza. Los invito a continuar en esta serie y a dejar sus comentarios y preguntas en los comentarios. Dios les bendiga. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Esta ha sido Enseñanza Semanal de iglesia.edu. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.